Vamos a resolver ahora entonces el problema 25 del práctico complementario. Leemos primero la consigna y me dice que el gen que controla la expresión de la melanina, lo simbolizo con la letra A, y el gen que controla la tonalidad del pelo se simboliza con la letra B. Son genes suplementarios. Y la pregunta me dice cuál será el resultado genotípico y fenotípico de la cruza entre un hombre con este genotipo y una mujer con este genotipo. Lo primero que nosotros hacemos en cualquier problema de genética entonces es registrar los datos del problema. Esto es muy importante para poder resolver a continuación la cruza. Primero tengo que ver qué tipo de cruza tengo que hacer. Cuando nosotros nombramos a genes suplementarios, estamos ante dos genes que, si bien hay un fenómeno de epistasis, en los genes suplementarios hay un gen que es independiente del otro. En este caso el gen A, que es el gen de la melanina, es el que dice si hay pigmento o no. Y después el gen B me dice cuál va a ser el tono del pelo. Acá no me nombra el tono como ejemplo. Entonces voy a tener que suponer que hay un tono oscuro y un tono claro para poder dar los resultados, porque en realidad no me está hablando de fenotipo. Pero ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta dentro de las posibilidades genotípicas de esta cruza? Que si estoy hablando del gen A, si bien tengo 3 posibilidades de genotipo, cuando hay una dominante quiere decir que va a haber melanina, o sea que homocigota dominante y heterocigota tiene presencia de melanina. Ahora, en el homocigota recesivo yo no tengo melanina, no tengo el pigmento. Con respecto al gen B, que es el gen que depende de A, también tengo 3 posibilidades genotípicas, pero cuando tenga una B mayúscula voy a hablar de tono oscuro. En cambio, cuando no tenga ningún dominante para el pelo voy a hablar del tono claro. Bien, ahora vamos a la cruza que nos pide el problema. El problema ya me da los genotipos de los progenitores. Me dice cuál es el genotipo del hombre y de la mujer. En este caso no nos interesa cuál es el hombre ni la mujer, porque no estamos ante un caso de herencia ligada al sexo. Entonces, no importa cuál sea el hombre y la mujer, y por eso no lo hemos registrado. Bien, ¿qué es lo importante cuando yo estoy haciendo una cruza dihíbrida? Sacar las gametas. ¿Cómo hago para sacar las gametas en este caso? Cruzo el primero con el tercero, el primero con el cuarto, el segundo con el tercero y el segundo con el cuarto. ¿Por qué hago esta distributiva? Porque estoy viendo todas las posibilidades para la obtención de las gametas, sabiendo que si yo tengo este par de genes en estos cromosomas y este individuo va a entrar en un proceso de meiosis para formar sus gametas, nosotros ya sabemos que debido al fenómeno de entrecruzamiento que se produce en la profase 1, hay un intercambio de esas secuencias de fragmentos al azar que me posibilita que exista toda esta variación en las gametas. No quiere decir que realmente va a existir, pero son todas las posibilidades que tengo. Si ustedes se fijan, en el segundo progenitor hago lo mismo, cruzo la primera con la tercera, la primera con la cuarta, la segunda con la tercera y la segunda con la cuarta. El tema es que yo acá puedo visualizar que en este progenitor todas las gametas son iguales, porque justamente era homocigoto para los dos rasgos. Bien, nos vamos al tablerito de Punnett. En una cruza híbrida, nuestro tablero de Punnett tiene 16 posiciones y yo tengo que ubicar las gametas de estos individuos. Vamos a ubicar primero las gametas del primer progenitor en el cuadrito. Las colocamos. No importa si las colocan en otro orden, porque recuerden que esto en realidad me está hablando de las posibilidades que yo tengo, pero acá en este caso si yo las ordeno de otra forma no pasa nada. Segundo progenitor, ubicamos las gametas, son todas iguales. A minúscula, B mayúscula. Bien, ahora, ¿qué voy a hacer en este tablero? Voy a volver a restituir el par. Cuando vuelvo a restituir el par, es conveniente, para que ustedes lo puedan visualizar, que ordenen primero los dos alelos del mismo gen. O sea, A, que me hablaba del tono de la melanina, yo lo junto primero en el resultado, en el tablero de Punnett, y después junto
los alelos del siguiente par. Lo mismo hago con el siguiente. Veo primero la restitución del par de A, que me hablaba de la melanina, después coloco los alelos del tono del cabello. Y así hago lo mismo en este cruzamiento. Bien, ahora si se fijan particularmente en este cuadro, como estas gametas son iguales, ustedes pueden probar haciendo el cruzamiento, pero todo esto les va a quedar igual que el cuadrito de arriba, esto igual que el de arriba, esto también y esto también. O sea que pueden trabajar directamente con esta parte del cuadro o pueden hacerlo completo, como ustedes quieran, pero van a obtener exactamente los mismos resultados. ¿Eso qué quiere decir? Que desde las 16 posibilidades que hay en este cuadro, hay 4, por ejemplo las que tenemos al principio, que van a ser iguales. O sea que el 25%, que es lo mismo en este caso que decir un cuarto, o 4/16, me va a quedar de esta manera. El 25%, tomando en cuenta esta columna, me va a quedar de esta manera. El otro 25%, mirando acá, me va a quedar así. Y el último 25% de este último me va a quedar de esta manera. Bien, ¿qué es lo que yo puedo visualizar acá? Yo puedo visualizar genotípicamente cómo están distribuidos las posibilidades de la cruza de estos dos individuos, o sea, lo que está escrito en los genes. Pero ahora lo que yo tengo que ver es el fenotipo, o sea, lo que yo veo. ¿Qué es lo que veo? Dijimos que como era un par de genes suplementarios, A condicionaba la expresión de B. ¿Eso qué quiere decir? En este primer genotipo que vemos acá, A está presente. Eso quiere decir que si hay melanina se expresa el color. ¿Qué color se expresa? Y el que dice B. Como hay una B mayúscula, el color va a ser oscuro. En este no hay ninguna A mayúscula, eso quiere decir que no hay melanina. No me importa lo que diga B. Al no haber melanina, no hay color, entonces ese individuo no va a tener tonalidad en el cabello y eso quiere decir que va a ser albino. Si se fijan en el siguiente, otra vez, tengo por lo menos un dominante en A. Eso quiere decir que hay melanina y se va a expresar el color. ¿De qué color? Y de acuerdo a lo que me diga B. Hay una B mayúscula, quiere decir que el tono va a ser oscuro. Y por último, vuelvo a tener otro genotipo en el cual no hay melanina presente, entonces no me importa lo que diga B. ¿Eso qué quiere decir? Que me reduce el genotipo al 50% o la mitad de los individuos que van a tener el cabello oscuro y el 50% que no van a tener color, o sea que van a ser albinos. Si yo me vuelvo a la situación problemática, o sea, la pregunta del problema, me dice cuál será el resultado genotípico y fenotípico de esta cruza de la que hicimos. O sea que en realidad lo que obtuvimos acá es el resultado de nuestro problema. ¿Qué tengo que contestar en este problema como resultado? Que el resultado genotípico de esta cruza es el 25% de cada uno de estos genotipos que anotamos y con respecto al fenotipo el 50% tiene el cabello oscuro y el 50% albino.